El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo. En el laboratorio de bioingeniería industrial del recinto universitario de Mayagüez se trabaja con un proyecto cuyo fin es encontrar genes relacionados con el cáncer. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Cabrera Ríos. Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez y el investigador principal de este proyecto, de este desarrollo que llevan a cabo en el Laboratorio de Bioingeniería Industrial. ¿De qué se trata, profesor, este proyecto? Correcto. Bueno, es que nada, muchas gracias por la invitación. Esencialmente lo que estamos tratando de hacer en ese laboratorio es tratar de diseñar métodos que nos permitan analizar grandes cantidades de datos para obtener de estos datos cuáles son los importantes. Si estos datos son genes, estamos hablando de tener decenas de miles de genes, estamos tratando de reducirlo a tener un par de decenas, ¿verdad? Lo que esto sirve es, dado que nosotros somos más bien analizadores de datos y podemos pasar esto a gente que pueda hacer una buena interpretación de lo que esos pocos datos nos dicen, estamos facilitando saber cuáles son los puntos más importantes del cáncer a nivel genético. Y entonces, profesor, ahí es que llega la disciplina de ingeniería industrial, porque quizás muchos se preguntarán, y en el recinto universitario de Mayagüez tenemos varias investigaciones relacionadas con el cáncer, pero pues son profesores de química, biología, de ingeniería química, entonces quizás algunos se preguntan, entonces, un profesor de ingeniería industrial, ¿por qué está en investigación de cáncer? ¿Se trata de eso, de ese diseño de métodos? Exacto, en fin, si a nosotros nos gustan los datos, ¿verdad? Podemos trabajar con datos de cualquier tipo. El reto principal es hacer que estos datos tengan un sentido real, ¿verdad? Uno se puede enamorar bastante del método, jugar bastante, pero a fin de cuentas de lo que se tiene que traducir es en una utilización de valor, ¿verdad? Específicamente para la aplicación. Y en ese aspecto, nuestra curiosidad dentro de ingeniería industrial es a partir de datos, pero sobre todo con la traducción a conocimiento de valor. Y en ese tenor es importante que no solamente estemos con especialistas de una misma área, necesariamente este proyecto tiene que pasar por manos interdisciplinarias. Y entonces este es el caso en el laboratorio. ¿Ustedes colaboran en ingeniería industrial con qué otras disciplinas? Bueno, hemos colaborado con biología, con química, esencialmente con ciencias de la vida. Tengo la gran fortuna que mi colaboradora, la doctora Clara Izaza, tiene un doctorado en biofísica. Ella está afiliada al laboratorio como asistente auxiliar. Y pues ella nos provee esa parte de conocimiento que nosotros ni siquiera no podríamos inventar, ¿verdad? Entonces, por un lado estamos analizando datos y por otro lado estamos tratando de que esos datos efectivamente tengan una traducción para gente que entiende de cáncer. Profesor, usted me habla que los datos que analizan son una lista increíble, muchísimos genes. Correcto. Y entonces, ¿cómo ustedes hacen para discriminar, llegar hasta realmente los datos que quieren analizar? ¿Cómo es ese proceso? De manera tal que los amigos que no tienen este conocimiento técnico puedan comprender. Claro, la idea, por ejemplo, es sencilla desde este punto de vista. Si tú tomas a una persona en estado sano, digamos, me tomas a mí, y empiezas a tomar todas las características que tengo cuando estoy sano, ¿no? Mi color de piel, mi color de pelo, si tengo 2 ojos, etcétera, etcétera. No tienen que ser características importantes. Entonces podemos generar una cantidad de características prácticamente interminable. A la hora de extraer, decir, bueno, pero en realidad, ¿cuál me dice que tú tienes influenza, por ejemplo? Entonces quizás debamos enfocarnos en la dilatación de la pupila, en la temperatura, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que si tenemos medidas de una persona con ciertas características cuando está sano y esas mismas características cuando está enferma,
tiene que haber algunas de ellas que se van a expresar de una manera importante, que van a cambiar de manera positiva o manera negativa. Y eso es precisamente lo que hace un experimento de microarreglos, que es lo que nos hemos enfocado de manera inicial. En un experimento de microarreglos mide la expresión relativa genética, por supuesto, por cada gen en un tejido cuando está sano y después cuando está enfermo. Entonces es una medida relativa. Y nada, pues si tuviéramos 2 o 3, pues se vería muy fácil quizás ver cuál es el que tiene más diferencia, ya sea positiva o una gran diferencia negativa. La traducción que nosotros hemos hecho de esto, es decir, bueno, si tenemos varios miles, ¿verdad?, que es muy difícil discriminar, ¿qué sería lo que a nosotros nos diga que una diferencia es lo suficientemente grande como para ser mejor que esta otra que es apenas más pequeñita? Y hay varias disciplinas en eso. Uno de ellos es la estadística, que se ha caracterizado por hacer ese tipo de análisis. Cuando empezamos con estadística y revisando la literatura, vimos que no es tal cual suficiente, porque son muchos datos y un pequeño error se traduce en una cantidad importante de genes, que están equivocados. Entonces, pues, siguiendo un poco más la literatura, vimos que, en efecto, cuando se empezaban a analizar estos datos, que son de libre distribución, están disponibles en repositorios públicos, muchas veces arbitrados, con la misma base de datos, 2 investigadores llegaban a conjuntos de genes que eran distintos entre sí. Entonces vimos que había ahí un problema de consistencia. Y ese problema de consistencia nosotros lo estamos tratando de solucionar por medio de técnicas de optimización. Entonces, y sobre esas técnicas de optimización, profesor, vamos a hablar luego que regresemos de esta pausa, muy interesante. Claro que sí. Los procesos que el profesor nos está explicando, que se llevan a cabo en el Laboratorio de Bioingeniería Industrial en el Recinto Universitario de Mayagüez. Así que no se retire, en breve regresamos con ustedes. Y de regreso a Foro Colegial, hoy estamos compartiendo con el doctor Mauricio Cabrera Ríos, él es catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez y el investigador principal del Laboratorio de Bioingeniería Industrial. Ellos están buscando genes que se relacionan con el cáncer en un proyecto que es multidisciplinario dentro del Recinto Universitario de Mayagüez. Antes de irnos a la pausa, el profesor nos está explicando los pasos que ellos llevan a cabo para identificar estos genes, que son muchísimos. Han buscado bases de datos para entonces discriminar entre esos genes y así pues llegar a los resultados que ellos quieren alcanzar. Y de allí nos hablaba antes de irnos a la pausa de unos procesos de optimización. ¿De qué se trata? Correcto. Sí, retomando, por ejemplo, para cada gen, uno puede tener una diferencia relativa, ¿verdad?, de cómo se está expresando cuando hay un tejido enfermo en relación a un tejido sano, por decir algo, ¿verdad?, que es lo más común. Entonces podemos tomar la magnitud de estas diferencias de expresión, ¿verdad?, y tratar de hacer algo matemático con ellas. Y eso es hasta ahora lo que se ha tratado estadísticamente, tratar de ver cuáles son los más grandes. A la hora de hacer esos procesos se tienen que definir una serie de parámetros que muchas veces tienen que ver más con la estadística, la estimización, la computación y no tanto con cáncer o biología. Y ahí es donde nosotros vemos una oportunidad. Es decir, tratar de hacer métodos que no requieran de estos parámetros, ¿verdad?, de que alguien tenga que ajustar parámetros y su solución cambie de manera tan drástica. Pero, ¿quiere decir, profesor, que para discriminar entre esos genes hasta los que ustedes quieran llegar, ustedes utilizan modelos matemáticos y modelos estadísticos Correcto. ya existentes, o ustedes mismos hacen su programación para realmente llegar a esos resultados? En efecto, si hay un nombre para esto, sería cómo crear una estrategia de análisis idónea para esto. Entonces, en efecto, hay muchas técnicas ya que se han utilizado y que son muy fuertes en algunos aspectos. La clave para este proyecto fue en articularlos de una manera novedosa, ¿verdad?, de una manera que nadie lo hubiera tratado hasta este momento, de tal manera de que si yo hago el análisis y después alguien en Hong Kong quiere hacer el mismo análisis con los mismos datos y alguien en Inglaterra haga lo mismo, lleguemos consistentemente a la misma solución.
que es hasta ahora uno de los retos de esta área en particular. ¿Y qué expectativas ustedes tienen? Bueno, expectativas son muchas las implicaciones de tener elementos genéticos de cáncer reconocidos, ¿verdad? Si podemos dar el paso hacia la validación experimental, si podemos probar que efectivamente estos genes nos denotan y nos acusan la presencia o la posibilidad de desarrollar cáncer, entonces estamos hablando de que podemos crear una firma genética. Y una firma genética de un número manejable de cáncer puede ser lo suficientemente atractivo de manera económica como para que se pueda hacer como ahora se hace un CT scan. Entonces podemos, ahora cada una de estas corridas son de $5,000. Para tener precisión estadística se necesitan varias corridas, entonces cada vez que se hace un experimento son $5,000 multiplicado por el número de veces que se va a hacer. Pero si lo podemos reducir a unos cuantos genes y saber que estos son los genes importantes para decir si tienes cáncer o no tienes cáncer, o si tienes el potencial, entonces las posibilidades son muchas. Nos tenemos que ir a una pausa, profesor, pero cuando regresemos quiero que me amplíe sobre ese término de firma genética y pues las expectativas que tienen los investigadores con relación a este proyecto que se lleva a cabo en el recinto universitario de Mayagüez. Pausamos y en breve regresamos.